culpables de no haberle dado a entender a la población y a los ciudadanos cuán importantes somos hoy día, mucho más que antes. Al mismo tiempo que la confianza de los ciudadanos cae en los políticos, en las instituciones, nosotros debemos surgir como una vía independiente de información para vivir mejor. Y debemos ser confiables. Y eso significa que en cada lugar que estemos debemos luchar porque la información no sea manipulada, porque la información que provoca miedo, porque no se sabe afuera. O sea, yo no sé por qué me suben el precio del ISAPRE, no sé por qué la AFP me paga cada vez una pensión más baja, no sé por qué el agua tiene arsénico, no sé por qué los pescados están siendo cada vez, están teniendo elementos raros que podrían afectar mi vida y que yo me puedo enfermar de cáncer, mis hijos se pueden enfermar de cáncer, el hombre que yo amo se puede enfermar de cáncer. O sea, sin nosotros no hay una posibilidad de vivir en sociedad y de salir un paso a la calle para poder decir ya, en esta calle que voy no hay asesino. Pero yo no debo ir a ese lugar de allá, ni entrar con mi dinero a ese banco, a esa AFP, a ese ISAPRE, porque me van a engañar. Yo no podría defenderme ni de médicos, ni de usureros, ni de banqueros, ni de todos los corruptos que hoy día hacen como la Polar, por ejemplo, el escándalo de la Polar, que tú vayas a una multitienda y sientas que te estafan. Y entonces nosotros debemos cumplir eso. Entonces aquí hay una doble juego. Nosotros somos importantes. Periodistas. ¿Por qué? Porque los medios pueden ser privados, pero somos los periodistas los que hacemos que esos medios cumplan un servicio público y no aceptemos que manipulen una información, que la omitamos y seamos cómplices de crímenes o de aberraciones. Y yo creo que eso, entender lo importante que somos para poder hacer entenderle a la sociedad, a la población, a los ciudadanos, cuán importante es la libertad de prensa, debemos primero nosotros creernos. Mónica, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación de la libertad de prensa en Chile? Es que habría que ser ciega, sorda y muda para no entender que vivimos en una isla en relación al resto del continente. Yo como doy talleres afuera, sé lo que significa ser héroes, como son muchos periodistas hoy día en México, Salvador, Brasil, la triple frontera entre Brasil, Paraguay, Argentina, Guatemala, Honduras y en Colombia. Por nombrar algunos países, ¿no? Son países donde contar el nombre, informar del nombre de una víctima del narco que ha sido atrozmente mutilada y que te la dejan anabolizando y que tú ves sus desertores. Arriesgas la vida si informas el nombre, porque el narco trabaja a matar, pero incluso a que nadie sepa a quién mataste. O sea, es condenar a la muerte y al silencio a sus víctimas. Y yo digo, cuando tú ves cómo esos periodistas trabajan, es impresionante. Entonces, yo siento que, como ya hemos vivido épocas de terror, en que la muerte inundó este país y la impunidad se impuso como tónica en los tribunales, en las policías, en las calles. Yo creo que hay que cuidarla. Y cuidarla significa estar permanentemente monitoreando el sistema judicial, el sistema policial, el sistema económico, para que los baches, los vacíos, los errores y los bolsones de corrupción sean exterminados y sus responsables sancionados. Y eso es clave para poder impedir que la corrupción vaya expandiéndose, la que tenemos que no es tan grave, pero tener cerca la amenaza de muerte y la violencia. Y yo creo que en esa pelea, en ese instante, yo no nos veo que estemos tan abiertos.
Tenemos desde hace relativamente poco tiempo una ley de transparencia. ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo está funcionando? ¿Qué falta? Empezó con mucho brío y hoy día estamos teniendo problemas. Estamos encontrando en CIPER cada vez con instituciones que entregan mala información. La entregan pero es de mala calidad, no completa. O se excusan diciendo que tienen cosas importantes que hacer y que no tienen tiempo para derivar a ocuparse de la respuesta a nuestra solicitud. Nos estamos encontrando con que el gobierno también, y esto podría ser este gobierno u otro, está atrincherándose en determinados hechos, como por ejemplo la seguridad nacional, que ya lo sabíamos, que iba a ser así. Y entonces viene la necesidad imperiosa de que ciudadanos, organizaciones y periodistas como nosotros no aflojemos para llevar la batalla, la transparencia a los tribunales de justicia a la Corte. Entonces se va a judicializar. Como por ejemplo la información que está contenida en correos de funcionarios. Si el correo de funcionarios del gobierno, esa información es pública. Tenga otro correo para su información privada. O esta famosa información de seguridad en que está de acuerdo. Yo no quiero saber la característica específica del arma que compraron, y aunque eso se sabe. Pero dígame cuánto pagó, con quién lo hizo, y si son cárceles, dígame qué fue el contenido de esa asesoría por millonarias que se hacen hoy día y que no nos entregan porque es seguridad nacional. O sea, estamos a puertas de, como de costumbre, en que se hace una ley para transparentar, para impedir, porque ¿para qué es la ley de transparencia? Impedir la corrupción, poner más trabas, aceitar la institucionalidad, que es fantástico, activarla, reforzarla, pero aceptarla bien aceitada, para que impida la corrupción y para que los funcionarios, sea quien sea, sepa que va a ser monitoreado, no por desconfianza per se, porque así debe ser, y para que los funcionarios públicos que niegan información estén prevenidos, que no es su jefe el que va a pagar, sino que el funcionario que tiene el deber de cautelar una información y de hacerla pública, y que si la niega tiene castigo. Entonces yo tengo la sensación de que estamos en un momento bien importante en que esto puede tener un retroceso brutal, como ha ocurrido en otros países, o dar un pie adelante y hacer que las instituciones que están atrás se pongan al día en algo que está al debe absoluto: financiamiento de la política. O sea, en Chile está pasando un enorme vacío. Funcionarios que entregan sus patrimonios, declaraciones de patrimonio e intereses, pero nadie fiscaliza. Entonces nosotros nos encontramos con funcionarios que mienten, omiten, pero además las sanciones son mínimas. Entonces, ¿para qué queremos transparencia? Y ahí viene que no nos embriaguemos, que no nos engañemos. La transparencia es un nervio. Si tú no lo activas, no lo mejoras, no lo usas y no lo llevas hasta el final, se muere. Mónica, este 3 de mayo conmemoramos un nuevo día de libertad de prensa. ¿Cómo hacemos para que esta no sea solo una discusión entre periodistas y que logre convocar la reflexión con todas estas interpelaciones que tú haces a la ciudadanía en general? Quizás mostrando qué pasaría si no estuviéramos. Yo de verdad creo que seríamos ciegos, sordos, y tendríamos que ser mudos. Y que se daría ese mundo ideal que quieren los narcotraficantes y los corruptos. Y también aquellas empresas que buscan tenernos como esclavos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin posibilidad de amar, de hacerle cariño a nuestros hijos, a los que amamos, sin posibilidad de divertirnos, de descansar, de placer. Porque son muchos los que nos quieren esclavizar. Parece que son demasiados. Bueno, para combatir eso, para luchar contra eso, se requieren buenos periodistas. Entonces esto es doble. Hay una reflexión interna en los periodistas. ¿Cómo nos mejoramos? Hagamos una autocrítica.
¿Estamos cumpliendo nuestra función de servicio público? ¿Somos capaces de, en el medio, luchar sin escándalo, como se debe? Porque la información no se manipule, porque haya una información de mayor calidad, más ligada a las preocupaciones de la gente en la calle. Yo creo que esa autocrítica a mí me falta. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué nos falta? Y lo otro, decirle a la gente, miren, si no hacemos una sola cadena potente, sin necesidad de estar conectados, si usted no exige buena información en la radio, en la televisión, en el diario, deje de comprarlo, escríbale una carta al director que cómo es posible, cambie el diario, tiene un poder, úselo, pero conéctese con nosotros, exíjanos a nosotros, pero entienda que si es nosotros, está absolutamente a la merced de aquellos que quieren esclavizarlo, estafarlo e incluso poner en seria amenaza su vida e incluso el abuso sexual. Nosotros somos los que tenemos que alertar, bajarle la tonalidad a aquellas denuncias que no son serias. Necesitamos rigor.